Dios es conocido como amoroso, misericordioso y perdonador. Sin embargo, a menudo surge una pregunta entre cristianos y estudiosos de la Biblia. Si Dios perdona hasta a los peores pecadores, ¿por qué no ha perdonado a Satanás? Esta cuestión, que toca la esencia del carácter de Dios, parece a primera vista un misterio difícil de desentrañar. En este vídeo, exploraremos esta pregunta en profundidad, desde una perspectiva teológica clara y accesible. No se trata solo de entender por qué Satanás fue condenado, sino de ver lo que esta historia revela sobre Dios, sobre el impacto de las decisiones eternas y sobre nuestro propio viaje espiritual. Al final de esta reflexión podrás comprender las razones detrás de la justicia divina en relación a Satanás, además de extraer lecciones prácticas y espirituales para aplicar en tu vida diaria. Imagínese por un momento. Dios, que perdonó a pecadores como David, que cometió asesinato, o Pablo, que persiguió a la Iglesia, decidió no conceder misericordia a Satanás. ¿No plantea esto una pregunta intrigante sobre el carácter de Dios y el peso de las decisiones espirituales? A lo largo de este vídeo, responderemos esta pregunta y, al mismo tiempo, abordaremos cómo esta historia se conecta con lo que Dios espera de nosotros. Prepárese para un viaje que iluminará verdades profundas y ofrecerá nuevas perspectivas sobre la justicia, el arrepentimiento y la gracia divina. Para entender por qué Dios no perdona a Satanás, es fundamental saber quién era antes de su caída. La Biblia presenta a Satanás, originalmente conocido como Lucifer, como un ser celestial de gran gloria. En Ezequiel 28, 12-15, se describe a Lucifer como el sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ocupó una posición exaltada entre los ángeles, siendo creado por Dios para reflejar su gloria y llevar a cabo los propósitos divinos. Lucifer no era solo uno de los ángeles, tenía privilegios únicos. En Isaías 14, 12-15 leemos sobre la majestad que poseía antes de su rebelión. Era un querubín ungido, un ser cercano a Dios, destinado a servir al más alto nivel en el cielo. Pero, ¿qué llevó a un ser tan magnífico a convertirse en adversario de Dios? El orgullo. La Biblia muestra que Lucifer permitió que su belleza, poder y posición lo corrompieran. Deseaba ser como Dios, usurpando autoridad que no le pertenecía. Este deseo de igualar al Creador fue el comienzo de su caída. No fue un simple error ni un fracaso momentáneo, fue una decisión consciente de rebelarse contra aquel que lo creó. Y esta elección marcó su trayectoria para siempre. Con eso, la historia comienza a cambiar de dirección. Ahora es el momento de profundizar en el impacto de esta rebelión, y por qué fue tan devastadora. Satanás, antes de su caída, era Lucifer, un ser magnífico, lleno de sabiduría y belleza. Sin embargo, cuando tomó conciencia de su propia grandeza, algo empezó a cambiar en su corazón. El orgullo se apoderó de él. Llegó a verse a sí mismo como igual, o incluso superior a Dios. En Isaías 14, 13-14, Satanás expresa claramente sus pensamientos: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Seré como el Altísimo. Este deseo de ser como Dios revela que Satanás no solo quería una posición elevada en el cielo, deseaba el trono divino mismo, el poder absoluto que solo Dios puede tener. Este orgullo no fue solo un error de juicio, sino una rebelión intencional contra la autoridad divina. El orgullo es, por tanto, la raíz de toda vuestra caída. Creyó que podía ser más grande que el Creador, lo cual, en la lógica celestial, es una transgresión irreparable. La segunda gran característica del pecado de Satanás fue el rechazo de la soberanía de Dios. La soberanía es la autoridad suprema, y para Satanás, estar en el cielo en una posición elevada no era suficiente. Quería más, quería control total. En su intento de igualar a Dios, desafió el orden divino, cuestionando la autoridad del Creador sobre el universo. La Biblia habla de rebelión contra la autoridad de Dios de manera simbólica en varios textos, como en Ezequiel 28, 17, donde vemos que el corazón de Lucifer se exaltó a causa de su belleza, y su sabiduría fue corrompida por su orgullo. No aceptó el hecho de que el orden divino del cielo era perfecto, y que él debía servir a Dios, no igualarlo. Satanás no actuó solo en su rebelión.
Utilizó su posición prominente en el cielo para influir en otros ángeles, para que se rebelaran junto con él. En Apocalipsis 12:4, se dice que una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Esto demuestra no solo el poder de influencia que tenía Satanás sobre sus pares, sino también la magnitud de su corrupción. Esto no fue solo un error individual, sino un intento de corromper completamente el orden celestial. Su liderazgo en la rebelión contra Dios fue una acción que resultó en tragedia, con la caída de muchos otros seres celestiales, quienes también fueron expulsados del cielo. La gravedad de todo el pecado de Satanás reside en la naturaleza de su elección. A diferencia de una transgresión sin plena conciencia, Satanás conocía íntimamente la perfección de Dios. No fue engañado ni obligado a tomar esta decisión, sino que la tomó libre y conscientemente. Esto coloca tu pecado en un nivel de responsabilidad mucho más alto. En su caída, no hubo arrepentimiento. Satanás no se arrepintió de su rebelión, que lo alejó de cualquier posibilidad de reconciliación con Dios. La Biblia describe la expulsión de Satanás y sus seguidores en Apocalipsis 12:7-9, donde se pelea la guerra en el cielo, y los rebeldes son derrotados y expulsados. El pecado de Satanás entonces no fue solo una transgresión, sino una rebelión total y consciente contra Dios. Fue esta decisión deliberada y constante la que marcó su caída definitiva. Eligió alejarse de Dios, rechazar su soberanía y llevar a otros a hacer lo mismo. Esta transgresión no puede tratarse como un pecado común. Satanás no actuó irreflexivamente ni accidentalmente, sino que fue una elección consciente desafiar a Dios. Por tanto, su caída no tiene posibilidad de revertirse. Dios no perdona a Satanás, ya que no hay arrepentimiento y el pecado cometido no es comparable a los errores de los seres humanos, quienes aún pueden regresar a él con un arrepentimiento genuino. Satanás se ha convertido en el símbolo de la oposición total a Dios, y su condena refleja el marcado contraste entre la perfección de Dios y el orgullo del ser que lo desafió. Ahora que entendemos el pecado de Satanás y el impacto de su rebelión, podemos abordar la pregunta fundamental: ¿por qué Dios no perdona a Satanás? La respuesta está intrínsecamente ligada a la naturaleza del pecado cometido, y a la posición de Satanás en relación con Dios. En primer lugar, es importante comprender que el perdón de Dios siempre se ofrece a quienes se arrepienten sinceramente de sus errores. La misericordia divina está disponible para todos los seres humanos, por grave que sea el pecado cometido, siempre que haya un arrepentimiento genuino y un retorno al camino de Dios. En 1 de Juan 1:9, la Biblia nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la base del perdón divino para los humanos, que tienen la capacidad de arrepentirse. Sin embargo, la situación de Satanás es única e irreversible. No se arrepintió. Como vimos en el capítulo anterior, la rebelión de Satanás fue una decisión deliberada y consciente de oponerse a Dios. No había engaño ni ignorancia en el corazón de Satanás, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Satanás no solo se rebeló una vez, sino que continuó su oposición a Dios de manera persistente e intransigente. El orgullo y el rechazo de la soberanía divina le hicieron incapaz de reconocer su error o buscar el perdón. En Judas 1:6, vemos que Satanás y sus seguidores fueron reservados para el juicio eterno, sin posibilidad de perdón. Además, Dios es perfectamente justo, y por tanto no puede dejar el pecado impune. Si Dios perdonara a Satanás sin arrepentimiento, comprometería su propia justicia. El pecado de Satanás fue un desafío directo al orden divino y a su gobierno soberano, y Dios no puede permitir que simplemente se ignore la rebelión. El castigo de Satanás, entonces, es una consecuencia de la justicia divina, no un reflejo de una falta de misericordia. Fue desterrado del cielo y reservado para el castigo eterno, según la justicia de Dios. Otro aspecto importante es el papel de Satanás como acusador. No es solo un ser que se opuso a Dios, también se convirtió en el principal enemigo de las almas humanas, tratando de alejar a la gente de Dios. En Apocalipsis 12:10, a Satanás se le llama el acusador de nuestros hermanos, mostrando que su misión es destruir la relación entre los seres humanos y el Creador.
Eligió voluntariamente ser un agente del mal, y esto lo coloca en una posición totalmente diferente a la de los seres humanos que cometen errores y se arrepienten. Satanás, al rebelarse y luego continuar con su misión de engaño y destrucción, se coloca en un estado eterno de oposición a Dios, sin posibilidad de reconciliación. La falta de arrepentimiento, la severidad de su rebelión, y su continua oposición a Dios, son las razones por las que no se puede perdonar a Satanás. Su decisión de alejarse de Dios fue una elección final e irrevocable, sin posibilidad de reconciliación ni de arrepentimiento. El perdón se ofrece a todos los seres humanos, pero para Satanás la justicia divina se ha cumplido plenamente y no hay retorno para él. La caída de Satanás es una poderosa advertencia sobre el peligro del orgullo espiritual. Cuando miramos su historia, vemos cómo el orgullo distorsionó su percepción y lo llevó a rechazar la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que el orgullo es una de las mayores trampas espirituales, y Satanás se ha convertido en el ejemplo supremo de cómo puede corromper incluso a los seres más elevados. En Proverbios 4 y 18 leemos que antes de la destrucción va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo resume perfectamente lo que le sucedió a Satanás. Su orgullo no era algo pequeño o fugaz, fue la causa de su caída. El orgullo hace que una persona pierda la humildad, la capacidad de reconocer sus errores y, lo más importante, su dependencia de Dios. Satanás, siendo el querubín ungido con una posición prominente, no vio la necesidad de permanecer humilde ante Dios. Creía que, debido a su grandeza, podría ser igual al Creador. Esta actitud lo llevó al eterno aislamiento y oposición a todo lo bueno y santo. La historia de Satanás también nos enseña que el orgullo espiritual puede alejarnos de Dios. Nosotros, como cristianos, a menudo podemos sentirnos tentados a pensar que ya lo sabemos todo o que, debido a nuestras buenas obras, estamos en una posición de superioridad espiritual. Esto puede suceder, por ejemplo, con líderes religiosos o incluso con aquellos que tienen una fe firme pero se enorgullecen de su propio conocimiento o experiencia. Al igual que Satanás, podemos empezar a pensar que podemos vivir sin una dependencia constante de Dios, y depender únicamente de nuestra propia sabiduría o fuerza. Este es un peligro real, ya que el orgullo nos impide ver la realidad de nuestra total dependencia de Dios. Sin embargo, la caída de Satanás no es solo una advertencia sobre el orgullo, sino también una lección sobre la importancia de la humildad. La Biblia nos exhorta repetidamente a ser humildes. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Satanás, al elegir el orgullo, se separó de la gracia de Dios. Los humildes, por su dependencia de Dios y el reconocimiento de su soberanía, pueden contar con la gracia y el perdón divinos. La caída de Satanás también nos enseña que debemos estar atentos a las semillas del orgullo que puedan comenzar a formarse en nuestros corazones. Cuando nos volvemos arrogantes o autosuficientes, corremos el riesgo de cometer los mismos errores que él. Pero si mantenemos una postura humilde, reconociendo que dependemos de Dios para todo, podemos evitar el camino de la destrucción. La humildad es la clave para permanecer firmes en la fe y evitar el engaño de que somos superiores a los demás o a Dios. En resumen, el orgullo espiritual es un veneno silencioso que puede destruirnos si no tenemos cuidado. La caída de Satanás nos recuerda la importancia de mantener una postura humilde, reconociendo siempre nuestra total dependencia de Dios, y de estar atentos a las señales de orgullo que puedan aparecer en nuestra vida. La justicia de Dios es una característica central de su naturaleza, y se revela claramente en la historia de la caída de Satanás. Cuando hablamos de perdón, misericordia y justicia divina, suele haber una tensión entre estos conceptos, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones como la de Satanás, a quien no se le perdona. La pregunta que surge es: ¿por qué Dios, que es justo y misericordioso, no ofrece a Satanás la misma oportunidad de perdón que ofrece a los seres humanos? Para responder a esto, primero debemos entender lo que significa la justicia de Dios. La justicia divina no es solo una cuestión de corregir errores o castigar las transgresiones. Es también la preservación del orden, la verdad y la santidad. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, especialmente cuando se comete con plena conciencia y rebelión contra su soberanía. En Romanos 2:11,
vemos que para Dios no hay acepción de personas. Es decir, Él es imparcial en su justicia. Dios no hace acepción de quienes pecan, ya que su justicia se basa en principios absolutos que se aplican a todos, sin excepción. La diferencia entre los humanos y Satanás es, por tanto, la elección consciente de cada persona. Si bien el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse de sus pecados, Satanás, como hemos visto en capítulos anteriores, no se ha arrepentido de su rebelión, y continúa siendo un enemigo activo de Dios. Dios, siendo justo, no puede simplemente ignorar la rebelión de Satanás, porque eso violaría su propia naturaleza justa. No puede permitir que el mal siga impune, ya que ello pondría en peligro el orden moral del universo. La justicia de Dios también se revela en su deseo de salvar a la humanidad ofreciendo perdón y reconciliación a través de Jesucristo. El ser humano, cuando se arrepiente, puede ser perdonado, no por su mérito, sino por la gracia de Dios. Romanos 3:24 nos enseña que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El perdón se ofrece al ser humano porque, a través de Cristo, la justicia de Dios ha sido satisfecha. Jesús tomó sobre sí el castigo por nuestros pecados, permitiéndonos a los pecadores reconciliarnos con Dios. Sin embargo, la situación de Satanás es irremediable. Su rebelión fue directa y permanente, sin arrepentimiento, y se convirtió en el acusador implacable de Dios y de los seres humanos. Tu castigo es la consecuencia lógica de tu elección consciente de oponerte a Dios. La justicia de Dios exige que el mal sea tratado con seriedad, y Satanás, como epicentro del mal, recibe un castigo justo y eterno por su transgresión. Por tanto, la justicia de Dios no es solo una cuestión de castigo, sino de mantener el orden moral y garantizar que el mal no prevalezca. Su justicia es imparcial y requiere que todos, ya sean humanos o ángeles, enfrenten las consecuencias de sus decisiones, según la naturaleza de sus pecados. El futuro de Satanás está claramente revelado en las Escrituras, y su castigo eterno ha sido establecido desde su rebelión en el cielo. A lo largo de la Biblia vemos que el destino final de Satanás es una sentencia irrevocable de condenación y destrucción. Este es un tema que, aunque incómodo para muchos, es parte esencial del mensaje cristiano, ya que nos recuerda la gravedad del pecado y la justicia de Dios. En Apocalipsis 8 y 10 leemos: El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Este versículo revela el destino final de Satanás. Será arrojado al lago de fuego, lugar de castigo eterno, junto con los seguidores que se rebelaron contra Dios. Este es el final de su viaje, donde la oposición contra Dios y su pueblo encontrará su fin. El hecho de que Satanás esté eternamente condenado al lago de fuego pone de relieve no solo la gravedad de su rebelión, sino también la irreversibilidad de su elección. Satanás no puede ser salvo ni perdonado. Tu sentencia es definitiva. Esto contrasta marcadamente con el mensaje del Evangelio para los humanos, quienes tienen la oportunidad de arrepentirse y encontrar el perdón y la reconciliación con Dios. Para Satanás, sin embargo, ya no hay redención, solo castigo eterno. Además, el destino de Satanás está directamente relacionado con el triunfo final de Cristo sobre el mal. La muerte y resurrección de Jesucristo no solo garantiza la salvación a quienes creen en Él, sino que también marca la derrota definitiva de Satanás y sus fuerzas del mal. En Colosenses 2 y 15, la Biblia nos enseña que despojó públicamente a los principados y a las potestades, y triunfó sobre ellos en sí mismo. La obra de Cristo en el Calvario fue la victoria decisiva sobre Satanás y sus huestes demoníacas, pero el castigo final de Satanás solo ocurrirá en el juicio final, cuando será arrojado al lago de fuego y azufre. El destino de Satanás también sirve como un recordatorio para los cristianos sobre la lucha espiritual en curso en nuestras vidas. Aunque Satanás ha sido derrotado espiritualmente, todavía opera en el mundo, tratando de desviar a la gente del camino de la verdad. Sin embargo, la certeza de su destino final nos da confianza y esperanza. Sabemos que, al final, el mal será erradicado, y Dios triunfará por completo. Por tanto, el futuro de Satanás es una confirmación de la justicia de Dios. Tu castigo eterno en el lago de fuego
es el resultado de tu elección de rebelarte contra Dios. Esta frase sirve como recordatorio de que el pecado tiene consecuencias, y que el mal no prevalecerá para siempre. La victoria final de Dios y su pueblo está asegurada. Si bien el destino de Satanás es la condenación eterna e irreversible, la historia de Dios no termina ahí. Para los seres humanos, el mensaje central del Evangelio es la esperanza. A pesar de la existencia del mal en el mundo, representado por Satanás y sus seguidores, los cristianos pueden tener plena confianza en la victoria de Cristo sobre todo mal y en el ofrecimiento de salvación a todos los que creen en él. La Biblia enseña que aunque Satanás ha sido derrotado espiritualmente por la obra de Cristo, todavía trata de engañar y destruir la vida de las personas. Sin embargo, la victoria de Cristo en la cruz es el punto de inflexión que garantiza la salvación y la esperanza para la humanidad. En 1 Juan 3, 8, leemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El objetivo de Cristo al venir al mundo fue destruir las obras del mal, no solo en el sentido de derrotar espiritualmente a Satanás, sino también de ofrecer un camino de reconciliación entre los seres humanos y Dios. La obra de Cristo, a través de su muerte y resurrección, trajo verdadera victoria sobre el pecado y la muerte. En Hebreos 2, 14-15, vemos que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de las mismas cosas, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Cristo, al tomar sobre sí la muerte, destruyó el poder que Satanás tenía sobre la humanidad y nos liberó de su influencia. La cruz, por tanto, no fue solo un sacrificio para el perdón de los pecados, sino también la derrota definitiva de Satanás, el autor del pecado. Con la victoria de Cristo, los cristianos ahora tienen esperanza de una vida nueva. La resurrección de Jesús aseguró que el mal no tuviera la última palabra. Aunque todavía vivimos en un mundo donde la lucha contra el pecado y el mal continúa, la certeza de la victoria final de Cristo nos da confianza. En Romanos 8:37, Pablo afirma: «Pero en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». La victoria de Cristo no es solo una victoria en el futuro, sino algo que ya es real y activo en la vida de los cristianos, que ahora viven como vencedores, incluso en medio de las dificultades. Además, la esperanza para la humanidad es que, al final, Satanás sea completamente derrotado y arrojado al lago de fuego, y el mal sea erradicado del mundo. La creación será restaurada, y como cristianos, esperamos el regreso de Cristo cuando establezca un cielo nuevo, y una tierra nueva donde no habrá más sufrimiento, dolor ni maldad. Apocalipsis 21:4 nos asegura: «Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado». Por tanto, la esperanza para la humanidad está firmemente anclada en la victoria de Cristo. Satanás, con su orgullo y rebelión, ya ha sido derrotado espiritualmente, y su condenación eterna está asegurada. Para los cristianos, esto significa que a través de Cristo podemos vivir en victoria, sabiendo que la lucha contra el mal ya está ganada, y que al final, viviremos eternamente con Dios en un mundo sin mal. A lo largo de este estudio, exploramos por qué Dios no perdona a Satanás y las profundas implicaciones de esta decisión. La historia de Satanás no es solo un relato de la rebelión celestial, sino también un poderoso recordatorio de la gravedad del pecado, el orgullo y la justicia divina. La caída de Satanás, su continua oposición a Dios, y su condena final en el lago de fuego revelan la naturaleza absoluta e imparcial de la justicia divina. Satanás no tuvo arrepentimiento y por lo tanto no hay perdón para él, solo el castigo que corresponde a su elección. Sin embargo, esta reflexión sobre el destino de Satanás no es una historia aislada, sino más bien una invitación para que cada uno de nosotros examinemos nuestras propias elecciones espirituales. Si, por un lado, Satanás representa la rebelión y la dureza de corazón, el Evangelio de Cristo nos presenta la posibilidad de redención y perdón. Si bien Satanás ya no puede ser perdonado, para nosotros los humanos, la oferta de perdón siempre está a nuestro alcance a través de la gracia y el sacrificio de Jesucristo. La historia de Satanás también nos enseña la importancia de permanecer vigilantes contra los peligros del orgullo espiritual y el pecado impenitente. El orgullo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios puede, si no se controla,
echar raíces en nuestros propios corazones. Sin embargo, si permanecemos humildes, reconociendo nuestra total dependencia de Dios, podemos evitar el camino de la destrucción y, en cambio, caminar en la gracia que Cristo ofrece. Finalmente, la reflexión sobre la caída de Satanás nos señala la esperanza que tenemos en Cristo. La victoria de Cristo sobre el mal, la muerte y Satanás nos da la certeza de que, aunque todavía vivamos en un mundo afectado por el mal, la victoria final ya ha sido obtenida. El sufrimiento y el mal no tendrán la última palabra. El regreso de Cristo traerá el fin definitivo del mal, la restauración de toda la creación y la vida eterna con Dios. Por lo tanto, la historia de Satanás, su caída y su destino final, no debe ser solo una lección sobre el mal, sino también un recordatorio de que la verdadera victoria se encuentra en Cristo. En medio de la lucha contra el mal, podemos confiar en que Dios, en su justicia y misericordia, triunfará sobre todo y todos, trayendo justicia, paz y vida eterna a quienes creen en Él. Ahora que entiendes por qué Dios no perdona a Satanás, y que nos enseña esto sobre su justicia, misericordia y la victoria de Cristo, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje espiritual. El mensaje del Evangelio es claro. Dios ofrece perdón y reconciliación a todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo. Si desea profundizar su comprensión de la gracia de Dios, y cómo vivir una vida de victoria en Cristo, suscríbase a nuestro canal /diagonal, siga nuestra página para obtener más contenido sobre fe, teología y espiritualidad cristiana. Asegúrese de compartir este vídeo con alguien que también necesite escuchar sobre el poder del perdón y la derrota de Satanás. Difundamos juntos el mensaje de esperanza que transforma vidas. Si tiene alguna pregunta, inquietud, o desea compartir su experiencia, deje un comentario a continuación. Estamos aquí para ayudarlo y caminar con usted en este viaje de fe.